Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Es un placer compartir con ustedes la moderación de este programa. Ayer, el sábado fue, ya no me acuerdo si fue el sábado o fue ayer, más creo que fue el sábado. Llamé a la consejera Cosette López y le dije, como sé que es muy difícil tener a los tres, voy a invitarla para el próximo lunes, porque he escuchado, hemos transmitido, he leído comentarios, advertencias que ella ha hecho sobre el proceso electoral. Y me preocupa, ¿cómo le preocupa a todos ustedes? Y por eso hoy hemos preparado ciertas gráficas para que ella nos desengañe, para que ella nos esperance o para que ella con su opinión ayude a terminar de organizar el proceso electoral. Consejera, qué contradicción, Renato. ¿Cómo es eso de que ella va a ayudar a terminar de construir procesos si ha sido consejera presidente? Pero como no somos ingenuos, ni usted ni yo, ya sabemos toda la problemática que al interior del Consejo Nacional Electoral ha ocurrido. Esto no se trata de ser ingenuos. Al final lo que quiero decir es que quiero convencerme totalmente de lo que ella ha advertido, pero igual llamar a la conciencia de todos en función de que ese proceso electoral del 30 de noviembre sea lo más transparente. Ese es el propósito. Ok, voy a caminar hacia la izquierda porque miro una movilidad de la cámara que me preocupa. Esta gráfica voy a presentar en los próximos minutos para desarrollarlas con la consejera Cosette López. Ya las verán en pantalla. Primero, hoy me he leído este informe y muy temprano, entes especializados, como este que ven ustedes aquí, me voy a trasladar para allá donde está ella para que lo verifique también, por favor. ¿Pueden volver aquí? Electoral de vulnerabilidad. El índice electoral de vulnerabilidad, que es un índice especializado, clasifica a Honduras con niveles de vulnerabilidad electoral elevados. Ni qué decir, Venezuela. Elevadísimo el nivel de vulnerabilidad del proceso electoral en ese país. La Federación Rusa, elevadísimo. Miren ustedes el nivel de vulnerabilidad de Venezuela, 91.39%. Y el nivel de violencia. Miren la Federación Rusa, que por cierto oficializó el Consejo Electoral que no permitió observadores rusos. En efecto, así fue. En efecto. Por unanimidad fue, ¿no? No. A 2-1. Por mayoría de votos. Por mayoría de votos. Miren dónde está clasificado uno de los países que quería observar el proceso electoral como de los más elevados en vulnerabilidad electoral. Que conste, este servidor sí quería que vinieran.
para que todo mundo observara el proceso y nadie se agarre que prohibieron hasta que vinieran estos observadores de determinados países. Pero bien, que son ejemplo los rusos en procesos electorales y en democracia no son nada de ejemplo. Eso sí lo tengo claro. La República del Congo, en orden descendente, estoy leyendo en orden descendente, estos que están arriba son los más vulnerables, pero estos que vienen para abajo tienen una calificación menor, pero no es que son menos vulnerables, están en niveles elevadísimos de vulnerabilidad electoral. Pues luego viene la República del Congo con 85, Burundi con 85, Guinea con 76, Côte d'Ivoire, Costa de Marfil es ¿verdad? Con 75, Camerún con 64, Gabón con 64, Haití con 59, Bangladesh con 59, Zambia con 59, Honduras con, aquí está, 58.68. Luego Uganda con 58.14, Etiopía con 54 y Bahrein con 54. O sea, son los países en esta clasificación con más vulnerabilidad electoral. Y en el caso de Honduras, 58.68 y 86.69, esta clasificación. Riesgo de violencia. ¿Mm? Riesgo de violencia. Riesgo de violencia, sí. El riesgo de violencia, perdón. Sí, en el riesgo de violencia electoral. Ya contaste, ¿verdad? Número 12. Riesgo de violencia electoral, 86.59. Para preocuparse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, porque es como mi inglés. En algo tengo que hablar bien el inglés. Un gusto. Pensé que iba a contar en ruso. Y mi padre me puso un maestro de inglés desde los 5 años. Con esto te vas a defender. El director del colegio de mi pueblo, bilingüe, lo contrató porque él comía en mi casa. Mi padre visualizó que quería, cómo me quería. A los 5 años aprendo inglés, pero prioricé otras cosas, ciencias naturales, estudios sociales. Siempre fui uno de los mejores en el colegio, igual me ponía maestros, vine, me metí 10, 15 veces al ICI aquí, pero me había enamorado de la radio, entonces dejaba los cursos del ICI y ahora lamento no haber aprendido a hablar inglés. Creo que no estaría aquí de haber aprendido a hablar inglés bien. Creo que estaría trabajando en otro lado ya. Pero así son las cosas. Yo le agradezco a Dios lo que me ha permitido ser hasta hoy. Pero me defiendo al menos con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abogada, bienvenida, buenos días. Es un placer tenerla aquí en Frente a Frente. Buenos días, es un gusto estar con el pueblo hondureño esta mañana a través de este difundido programa de televisión. Ok, ella está en la discrecionalidad de imponer las condiciones y cuando yo creo que es de interés noticioso y que las condiciones no nos van a afectar, entonces le dije, excelente, vamos al programa. Vamos al programa este lunes porque quiero conocer su pensamiento, como seguro más adelante estaré con Ana Paola Hall o con Marlon Ochoa. Ya ambos han estado aquí en el programa. Entonces, comencemos con esto. Pero un repasito a las otras gráficas que tenemos, que hemos construido este fin de semana, seguramente algunas con imperfecciones. La conectividad electoral en suspenso, son como 1.700... Arriba de 1.728 centros de votación. Ok, ya vamos a discutir esta gráfica, sigamos. Riesgos por la falta de conectividad, ya vamos a debatir sobre esta gráfica también, vamos sobre otra. 3 razones del atraso, aquí puede haber algún debate. Licitación fallida, ninguna empresa cumplió requisitos, cambio a contratación expedita, proceso más corto pero más lento de validar, falta de acuerdo interno en el CNE, sigamos.
Pasos que el CNE debe completar ya: adjudicar empresa de conectividad, firmar contrato y comenzar la instalación, realizar pruebas de campo antes del 30 de noviembre. Hoy estamos ¿en qué fecha? 20 de octubre. O sea, 40 días del proceso 40 electoral. 40 días y horas, correcto. Ok, muy bien. Pues de eso se trata el programa de hoy con la consejera electoral Cosette López. Un saludo para la gente, un panorama general y luego a debatir todo esto que ha organizado el programa para hoy. Claro que sí, buenos días, mucho gusto. Bueno, tenemos 29 proyectos electorales en el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que la forma en que se estructura el presupuesto especial es precisamente por proyecto, y en ese sentido hay proyectos que se habilitan desde un inicio y otros que, por supuesto, se van activando poco a poco. En este caso, los primeros que se habilitaron fueron los relacionados con la inscripción de candidaturas. Sí. Luego tuvimos la gira de cartografía, hemos tenido también la posibilidad a través de esta gira entonces de hacer una actualización sobre nuestros centros de votación, que valga la aclaración en este momento en que tantos hondureños se encuentran damnificados y tenemos incluso comunidades incomunicadas, pues se estará haciendo un cruce para poder verificar que los albergues que se ocupan precisamente en centros escolares no tengan un choque con lo que tenemos nosotros que presentar como disponibilidad posterior a través de la Secretaría de Educación en la época electoral. En ese sentido, pues ahora nos encontramos en una etapa crucial, como recordarán. Mi presidencia concluyó el 11 de septiembre y en esa fecha la doctora Ana Paola Jol García asumió como tal. En ese sentido, pues hemos seguido avanzando con los procesos, habiendo dejado algunos de ellos ya contratados, por decirlo así, como el TREP, la biometría, y tenemos muchas cosas relacionadas con la gestión de redes. Recordemos que una parálisis sin precedente que se dio a raíz del 7 de julio por actos irregulares, que así los califico yo, pues implicó un impacto fuerte. Estamos trabajando de forma muy contundente para tratar de sortear lo que el tiempo impone, sin embargo no deja de ser un impacto que implicó que perdiéramos la ventaja que en cierta medida teníamos en materia de tiempo para los ajustes logísticos de las próximas elecciones. Sí le puedo decir que vamos bastante bien a pesar de ello, obviamente hay complicaciones, los disensos no dejan de formar parte del escenario, pero para eso vivimos en democracia. Ok, lo que a mí me choca siempre es que este proceso es de los más onerosos. Este Porque es proceso carísimo, sí. es de los más onerosos y nunca estamos a tiempo. Nunca es coherente todo lo que invertimos en los procesos electorales con los grandes problemas que se nos arman previo a los procesos electorales. No entiendo, no me cuadra y además me choca o me molesta. Muy bien. ¿Hacia dónde vamos? Le puedo contar sobre por qué chocan. Es lo que yo por lo menos he tratado de, o he logrado entender en este tiempo. Me parece que trabajamos, la forma en que se está estructurando todo el proceso no es un diseño que se haga en esta etapa, sino que es algo que viene de hace tiempo. En ese sentido, por ejemplo, nosotros en el Consejo Nacional Electoral ni siquiera contamos con un espacio físico propio, sino que estamos en el Instituto Nacional de Formación Profesional, con serias limitaciones. Ahora mismo estamos a punto de dar orden de inicio para poder hacer ciertas rehabilitaciones de áreas, porque tenemos limitaciones normales como tendríamos en cualquier infraestructura, que si hay goteras, que si tenemos un problema de agua, que viene la temporada de lluvia, que si faltó, hasta siniestros de incendio hubo antes, hace unos años que ha habido que reparar. Todas esas cosas no deberían ser objeto de un presupuesto especial que solo se ejecuta en el año electoral. Hay muchos aspectos logísticos que deberían estar preparados de forma anticipada, de tal forma que no tuviéramos que estar acelerando procesos que son innecesarios de ejecutar en el propio año electoral. Así que es un asunto que viene de origen y de la forma en que se estructuran los presupuestos únicamente para una temporada corta de cuando ya se están armando logísticamente las elecciones. ¿Será que a nuestra élite política le conviene todo el barullo que se arma previo al proceso electoral? Entre el ruido en que se desenvuelven agua a su molino, porque el Consejo Nacional Electoral es una institución permanente, permanente. ¿Cómo si es permanente con financiamiento del Estado de Honduras, todo a última hora? Así es, bueno, se trabaja con un presupuesto especial y efectivamente creo que como país tenemos que concentrar algunos esfuerzos en que el Consejo Nacional Electoral realice labores en época no electoral, porque es la época en que de hecho se puede fortalecer la institución. De resto, usted está preocupado por las cosas del día a día. No se va a preocupar por revisar la parte estructural, no va a revisar la parte orgánica, sus atribuciones, no va a hacer un trabajo de fortalecimiento. Va a estar montando las elecciones. Muy bien, entonces vamos con la pregunta, con el título del programa que tenemos para esta mañana. Haríamos nuestra primera pausa comercial y ya luego venimos con esa primera gráfica.
que para mí es importantísima. Esa es la pregunta primero, Luz Madrid. Adelante, buenos días. Muy buenos días. En pantalla las preguntas de hoy. En base a ellas usted puede opinar. Recuerde el número de WhatsApp de Frente a Frente, 9773-6065, y las redes sociales Frente a Frente HN. ¿Por qué, si nuestra democracia ya está madurita, seguimos siendo clasificados con altos niveles de vulnerabilidad electoral? ¿Qué implicaciones tiene esta imagen para el país y la institución? Estas son las preguntas de hoy. Envíe sus comentarios a través de nuestro número de WhatsApp y también a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Cuando son las 7:19, el tráfico vehicular desde el Boulevard Económica Europea. Bastante tráfico vehicular a esta hora del día. Si usted viene del aeropuerto y se dirige hacia sectores como el Boulevard Fuerzas Armadas o el mismo Comayagüela, este es el tráfico vehicular, bastante congestionamiento vehicular, repetimos, a la altura del Boulevard Económica Europea. Hay mediciones del aeropuerto Toncontín. A esta hora del día, Tony Munguía les ha informado para Frente a Frente sobre el tráfico vehicular. Buenos días. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Recuerde opinar en base a los temas que tenemos hoy lunes. ¿Por qué, si nuestra democracia ya está madurita, seguimos siendo clasificados con altos niveles de vulnerabilidad electoral? ¿Qué implicaciones tiene esta imagen para el país y la institución? Esas son las preguntas de hoy. Recuerde nuestro número de teléfono, 9773-6065. Es el número que está habilitado para usted, para que pueda opinar en el foro y también Frente a Frente HN en todas las redes sociales. Bueno, comencemos con la alta vulnerabilidad de los procesos. Ya estamos maduritos. A comienzos de los años 80 comenzamos a construir esta democracia, 45 años. Ya una persona de 45 años, hombre o mujer, ya tiene un nivel de madurez. Claro, algunos nunca maduran, pero nuestra democracia, ¿por qué? Solo quiero darme cuenta de esto: 2, 4, 6, 8, 10, 12. De los 15 países más vulnerables. Miren que organismos de observación como la Organización de Estados Americanos han advertido que el Consejo Nacional Electoral necesita tener plena autonomía e independencia para garantizar un proceso creíble. ¿La tiene el Consejo Nacional Electoral de Honduras? Autonomía e independencia. Esa pregunta, conociendo su desempeño estos años en el CNE, sé que no va a tener tapujos para decirme la verdad. ¿Tiene autonomía e independencia el Consejo Electoral? Lo ha advertido la Organización de Estados Americanos como una gran debilidad. Instituciones como el IFES señalan que Honduras continúa enfrentando debilidades institucionales en materia de confianza ciudadana, financiamiento electoral y capacidad técnica. Informes recientes destacan riesgos concretos, retrasos logísticos en elecciones primarias, la recuerdan ustedes, disputas entre consejeros, falta de quórum, adjudicaciones demoradas, lo que daña la reputación del proceso. Y me voy a agarrar de esto. Incluso índices especializados clasifican a Honduras con niveles de vulnerabilidad electoral elevadas. Por ejemplo, este índice de vulnerabilidad electoral 2025-2026 que ubica todos los riesgos estructurales. Ya vieron ustedes los países con más vulnerabilidad electoral, y de 15 nosotros estamos ahí.
aplazados con 58.68 y con un riesgo de violencia de 86.59. Eso debe tener causas. Eso debe motivarnos a la autocrítica, a la crítica, a la reflexión, no a sentirnos orgullosos de los procesos que construimos generalmente, tanto primarios como generales. ¿Cuál es su valoración de eso, abogada? Bueno, en términos generales, estimo que todas las debilidades estructurales que presenta nuestro, vamos a decir, ecosistema democrático son complejas. El debilitamiento del Estado de Derecho no es una novedad, ni tiene absolutamente nada que ver con que asuman nuevas autoridades o no en una entidad como el CNE en este caso. El deterioro de la calidad democrática de los procesos, pues obviamente antecede a estos años, definitivamente no se llega a estos niveles en condiciones normales. El Estado de Derecho ha sido vulnerado a lo largo del tiempo, falta mucho orden y mucha autoridad en el país, y esto se nota en absolutamente todo, en las reglas de tránsito, en las personas que no cumplen con sus normas básicas de convivencia. Eso se nota en cualquier aspecto. No es así nomás que estamos en condiciones de deterioro como país. En el Consejo Nacional Electoral tenemos retos que son obvios. La autonomía ha sido bastante vulnerada y ha sido un reclamo vehemente no solo de parte de quienes formamos parte estructural de la institución, sino también de la ciudadanía. Porque hay ciertos principios y ciertos valores que en el diseño que se hace orgánicamente de una entidad para que funcione en un Estado, se hacen porque tiene una razón de ser. En ese sentido, la autonomía del Consejo Nacional Electoral, pues obviamente tiene finalidades ligadas a que tengamos esta independencia para que las labores electorales que se ejecutan en pro de la democracia, que para mí son un mecanismo, una vía, no un fin. El Consejo Nacional Electoral no tiene un fin en sí mismo, así como el proceso electoral tampoco, sino que es un instrumento para que la democracia siga funcionando y tengamos esta rotación. Pero no estamos dando esa imagen, pues es no complejo. estamos dando esa imagen. Pareciera que sí tiene un fin el Consejo Nacional Electoral por falta de autonomía e independencia. Pareciera que al final quienes nombran a los consejeros electorales, no voy a hablar de ninguno, lo que quiero es hablar institucionalmente, pero pareciera que son nombrados en función de que defiendan los intereses partidarios y que hagan ganar ese partido. Entonces, en Honduras sí pareciera que tiene un fin el Consejo Electoral. Bueno, ese ha sido un debate amplio, se ha hablado mucho de la ciudadanización de las mesas, en cómo deberíamos estar estructurados. Vea, yo considero particularmente que pensar que un ente que tiene que ver en política esté despolitizado sería un contrasentido y sería un poco mentirnos. Sin embargo, la apuesta por el comportamiento profesional, la apuesta por el comportamiento ético y por la aplicación de normas estandarizadas no debe jamás alejarse de nuestra visión. Eso es lo que queremos y eso es lo que deberíamos tener como aspiración en términos institucionales y en términos de país. Porque yo puedo tener mi corazón político, todo el mundo lo tiene, eso no es ajeno a la humanidad, no es ajeno a cada uno de nosotros. El tema es cómo nos comportamos frente a la norma, cómo nos comportamos frente a una situación concreta, si tenemos esa capacidad de ser profesionales, ese discernimiento de saber, y lo he repetido muchas veces, que aunque la persona de la que se trate el caso sea mi amigo, hay una norma que ya me dice cómo resuelvo, o aunque se trate de una persona que no es de mi simpatía, también me diga cómo es. El tema es la objetividad y el profesionalismo que tanto se han perdido en cualquier lugar en Honduras, no es... Le pongo un ejemplo, no sé si usted es amigo o no es amigo de Jorge Calix, si lo conoce o no lo conoce, si lo ha tratado o no le he tratado. Entiendo que la resolución del CNE en torno a la no inscripción de Calix para llenar la vacante de Samuel García en Olancho fue por mayoría o por unanimidad. 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 Así es. O sea, usted me está diciendo, puedo conocerlo, no conocerlo, puede ser mi amigo, puede ser no mi amigo, pero primó la norma para usted ahí. Así es, así es. Y de hecho, esa es una mística que en términos generales yo he empleado, no me ha tocado resolver en el pasado necesariamente, pero siempre he tratado de comportarme en todo aquello en lo que yo tengo que ver con objetividad. Esa es una característica que quienes me conocen hace años, sea yo una persona pública o no, saben que así ha sido. ¿Qué ha hecho usted hasta el momento, porque sigue siendo consejera, dejó de serlo en septiembre, como presidenta para fortalecer esa institucionalidad que clamamos los hondureños? Bueno, nosotros en el Consejo Nacional Electoral tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, se trata de un órgano colegiado en el cual cada uno sigue detentando un voto. Obviamente el contexto es bastante polarizado y pues hubiese deseado yo por el país que fuese menos polarizado, porque hay mucho trabajo técnico que termina sometido a vaivenes de carácter político, que no debería ser así. Cuando usted tiene decisiones técnicas, simplemente deberían tomarse y no estar sometidas
a una especie de votación que depende del corazón o el pálpito político de cada quien. En ese sentido, mis colaboradores, los que dependen de mi despacho, saben perfectamente que mis instrucciones han sido avanzar con el proceso, incluso en el mes de parálisis, con la falta de colaboración del resto, no porque yo fuera presidenta, sino porque tenemos un deber con Honduras. Mi personal siguió trabajando y avanzando con los proyectos, aunque los demás se negaban a colaborar. En ese sentido, yo sí les he pedido a ellos que sean profesionales, que tengan un comportamiento hacia Honduras. Ellos saben perfectamente, y lo hemos hablado, que jamás les he solicitado algo ilícito y que jamás lo haré. Y eso es un aporte que parece menor, pero no es menor. Sobre todo en un contexto en que las personas esperan que los demás se comporten de forma incorrecta. ¿Y qué se debe hacer a partir de esta experiencia que es bastante parecida a las anteriores, para que ahí prime la institucionalidad y no obstante el corazón político que puedan tener los consejeros, la institucionalidad, su independencia como tal sea la que prime y no lo que hemos visto por décadas? Bueno, cada quien pareciera defendiendo los intereses. Podríamos hablar de diferentes condiciones. En ese sentido, yo creo que de forma general el país y las personas que aspiran a estar en los espacios públicos debemos hacer una revisión general de las conductas en términos de orden y autoridad. Yo repito eso, y lo repito porque el Estado de Derecho nos coloca en un solo camino, nos dice cómo actuar, no nos permite disensos donde no lo hay, más allá de los criterios. Por otro lado, el profesionalismo con que debemos actuar es ya un asunto de ética personal. La autonomía del Consejo Nacional Electoral ha sido lacerada no solo por un deterioro que viene de hace tiempo, sino por las actitudes que se ha tenido últimamente. Está el pueblo hondureño frente a una consejera que tiene una denuncia de su propio compañero, que mientras sus correligionarios interrumpieron el cronograma electoral, él nos fue a denunciar a los que sí estábamos trabajando y tratando de que avanzara el proceso. Y sepa que gracias a que estábamos ahí, a esas personas que también fueron a denunciar, es que el TREP existe en este momento, porque si no se hubiera caído del todo el proceso. Es bastante complejo cuando las reglas de la democracia no son aceptadas como tal. Y quien no acepta las reglas en las pequeñas cosas, tampoco las acepta en los grandes. Lo que evidencia más la debilidad, precisamente, del Estado de Derecho, pero también una especie de idiosincrasia, de que el desorden y el caos les sirve para prosperar algunas tareas. Por esas razones yo le estoy preguntando y repreguntando. Quisiera como hondureño que tuviese autonomía el Consejo Nacional Electoral. Por supuesto. Entonces, yo no creo que esté en los cuernos de la luna la autonomía. Hay países democráticos que no son perfectos, pero que reflejan autonomía. Me encanta ver que en La Paz, que en Cochabamba, que en cualquier lugar de Perú se acepta el resultado y hoy no están matándose ahí los políticos. Ayer eligieron a un centrista, a un demócrata cristiano como presidente. ¿Cómo logramos esa autonomía? ¿Qué es lo que nos hace falta? Si tenemos 45 años ya en esta segunda o tercera vuelta de madurez democrática, retornamos en los 80 a ella y no lo logramos. Bueno, lastimosamente toda la situación de falta de desarrollo del país nos colocan en otro tipo de prioridades a veces, pero no deja de ser una tarea pendiente. Yo comulgo con usted, por el país tenemos que avanzar. Suenan como temas elevados, que solo le interesan a cierto sector, pero al final estos temas que suenan etéreos, que suenan teóricos, impactan directamente en si el hondureño va a tener un plato de comida en su mesa y un techo sobre su cabeza. Así que no son temas menores y yo comparto con ustedes esa preocupación por el país. En el Consejo Nacional Electoral actualmente seguimos avanzando con el proceso del 30 de noviembre. Esos 29 proyectos están en su mayoría activados y pues ahora tenemos algunas preocupaciones, pero esperamos que se puedan sortear en esta etapa. Ya hemos avanzado bastante. Esperamos que se pueden sortear en este momento. Pero tengo que decírselo. 4 años, institución permanente con consejos electorales y a 6 semanas dijimos de las elecciones. ¿Sí? 6 semanas de las elecciones y que usted me diga o que cualquier consejero me diga institucionalmente, pero estamos seguros que vamos a salir adelante. Expresión que la he escuchado desde hace tiempo, pero no debería ser así 6 semanas antes de un proceso. Claro que sí, es complicado a veces presentarse. Uno tiene una doble misión y tiene la misión de generar certidumbre y al mismo tiempo decir la verdad. En ese sentido, nosotros acotamos esa responsabilidad que tenemos en el Consejo Nacional Electoral. Yo he externado algunas preocupaciones, usted mismo me ha escuchado, hemos hablado sobre el tema de la conectividad
Y también, obviamente, hay momentos en que yo externo la molestia relacionada con los impases que me parecen impresentables en el proceso, como el tema de la conectividad. Actualmente, 1.872 centros de votación dependen de una conectividad satelital que es distinta a la que podemos recibir en ciertos centros urbanos o rurales cuando nos conectamos directamente a una red. ¿Qué quiere decir esto? Que las redes de telefonía celular del país nos dan datos, como le llamamos normalmente, en nuestros teléfonos y demás. Esta red también nos sirve al Consejo Nacional Electoral para poder hacer la transmisión el día de las elecciones y la biometría, que son componentes carísimos de la elección. Hay lugares, 1.872 según nuestra última gira de cartografía, que no tienen acceso a eso y necesita una antena satelital. Ya vamos a profundizar, hemos preparado un cuadro para eso, pero yo quiero terminar con esto institucional. No puede ser que cada 4 años tengamos los mismos o similares problemas. ¿Cree usted que la percepción internacional de vulnerabilidad electoral puede influir en la legitimidad de los resultados el 30 de noviembre? Todo esto que venimos arrastrando desde las elecciones primarias de marzo. Por supuesto que sí. Y voy a disentir en algo. No es algo que venimos arrastrando de las elecciones primarias. Es algo que arrastramos de mucho tiempo. Esta incertidumbre y la forma en que se hace simplemente nos van teniendo distintos síntomas de una misma enfermedad, que es el deterioro de la calidad democrática del país. Yo comparto, por ejemplo, cuando se habla de posibilidad de violencia, es altamente preocupante porque la paz y la estabilidad no solo es un derecho, sino que es una garantía para que podamos ir en búsqueda del desarrollo. Y cuando tenemos amenazas para el proceso y debilidades que se evidencian, porque esos índices pues le dan un número, un 58.68, y usted dice por cultura general con 60 paso, Sí. o con 60 repruebo. Correcto. Pero más allá de eso, es qué está detrás de ese número. ¿Qué tenemos en materia de Estado de Derecho? ¿Qué tenemos en materia de cumplimiento de las normas? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que sigue repitiéndose estructuralmente en nuestros problemas? Esa es la problemática realmente que tenemos que profundizar y que es bastante intensa y no es para abordarse solamente en la época electoral. La época electoral debería ser una época en que se vean los productos del trabajo que se hace en época distinta a la de las elecciones mismas. No digo que a esta altura ya deberíamos estar en silencio electoral, porque faltan 6 semanas. En la campaña, sí. Pero por lo menos deberíamos tener un poquito de certidumbre los hondureños en las elecciones. Y la certidumbre generada en función de las responsabilidades de ustedes como Consejo Nacional Electoral no las tenemos. No digamos en el resto de cosas. Todavía el hondureño piensa que quien gane no va a reflejar la voluntad popular. Pero esa pregunta se la tengo reservada para después de la pausa. Hay miles de hondureños que todavía pensamos que el futuro presidente o presidenta de Honduras, diputados y alcaldes, no será el sentimiento popular, sino la manipulación. Y de esa inquietud e incertidumbre, yo hoy quiero escuchar la opinión de la consejera Cosette López, después de la pausa comercial. Continuamos con Frente a Frente gracias a La Curazao. Promo Octubre. Nuevas ofertas cada semana. Agranda tu TV. 2x1 en pequeños electrodomésticos y 30 o 5% de descuento. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Gracias por sus mensajes. Miguel Zelaya opina, la democracia sigue en peligro. Después de amenazas de Rixi Moncada debemos estar atentos si llegamos al 30 de noviembre donde ellos están perdidos. No me sorprendería salga Ochoa a anunciar gane anticipado de Libre y no soltarán el poder, por eso estropean todo para no llegar al día D. Vilma Zúñiga escribe, ¿por qué le aplican la ley solo a unos y a otros se lo permiten? Caso Calix y Padilla Sunceri. Edgardo Mejía también escribe, el Estado ha sido cooptado por una mafia de políticos narcocorruptos diseminados en todos los partidos que han obstaculizado las reformas que harían madurar el proceso electoral. Número 1, diputados por distrito. 2, segunda vuelta. 3, reducción de diputados. 4, ciudadanización de las mesas.
Henry Smith opina, consejera, que el nivel de información posee sobre el hackeo de terminales de registros civiles en algunos municipios y cómo afecta la manipulación de la información respecto al censo que el CNE maneja. Gumersindo también escribe, aquí día tras día tropezamos con la inmadurez de los políticos, les molesta someterse a la ley, su enfermedad patológica es violar la ley, armarse de abogados que su virtud es torcer la ley, enredar todo y justificando todo lo injustificable, estamos mal. José opina, buen día, ¿por qué la presidenta del CNE no da la cara dando declaraciones a los medios, sino que es otra consejera la que hace eso? Pareciera que Cosette López sigue siendo la presidenta. Vamos a ver. Y para que no haya distorsión, yo invité al programa de hoy a la consejera López, no a la consejera Ana Paola Hall. Y si alguien me dice, pero ¿por qué no invitó a la consejera Hall, que es la presidenta, así como antes cuando era presidenta ella invitaba a Cosette López? Porque es menos difícil que ella reaccione positivamente que la consejera López. Si no es ninguna crítica con la consejera López, simplemente es una sugerencia. Así que ella no anda en representación de la consejera López como presidenta, sino por invitación expresa de frente a frente, como puedo girarle la misma invitación en los próximos días a Ana Paola Hall y a Marlon Ochoa, y lo haré. Pero hoy, ante las declaraciones de ellas encaminadas a advertir inclusive que si Libre gana el proceso electoral, que si Libre lo pierde, perdón, podía desconocer los resultados, ¿cómo no me va a preocupar eso viniendo de una magistrada electoral? Y eso está en mi dossier de preguntas, que una consejera diga que si pierde el partido en el poder inclusive podría desconocer los resultados. ¿Y sabe por qué? Me preocupa eso, porque la misma pregunta me lo hizo la ex embajadora de los Estados Unidos de América, Laura Dogu, personalmente en su residencia. Si yo como periodista, ya con experiencia en Honduras, pensaba que el partido entregaría el poder, el partido en el gobierno, si perdía las elecciones, digo yo, me lo pregunta la embajadora estadounidense, lo advierte la consejera electoral. Es para tener un poco de preocupaciones. Por favor, continúa con los mensajes. A través de WhatsApp también están opinando los televidentes. Dice uno, mientras personas mediocres que ponen los intereses de partido o grupos económicos sobre el país, personas sin ética y que no tienen principios, mientras ellos sean los que manejan la mal llamada democracia, seguiremos en desgracia. Vamos a ver otro mensaje. Les puedo asegurar y apostar lo que quieran a que estas elecciones próximas serán las más desastrosas de la historia de Honduras. Habrá un caos descomunal, 1000% seguro, escribe esta televidente. Buenos días, soy liberal, pero considero que Cosette López debería ser la próxima presidenta de Honduras. Vamos a ver otro mensaje. A los políticos hondureños les gusta el relajo en el CNE. La mediocridad política hondureña es amplia. Vamos a ver otro mensaje. La abogada Cosette es una mujer con agallas, honesta y con mucha disciplina y muchos valores humanos. Es la única mujer que yo le creo, porque a Ana Paola Hall le falta valor y credibilidad y no se puede confiar en ella. Ya el pueblo no le cree nada, ni a ella ni a Marlon Ochoa. Los dos son traidores, opina este ciudadano. Vamos a ver otro mensaje. Soy de los que piensan que los políticos que tenemos son un chiste. No nos representan en nada, solo viven en show. Los que enojados pasan, necesitamos es que a Bukele para que ponga orden aquí en Honduras. Otra opinión, la democracia se encuentra amenazada. Cosette López es una defensora de la democracia. Los políticos no piensan en Honduras. Renato quiere ver de qué están hechas las Fuerzas Armadas, Policía Nacional después de las elecciones generales, porque el Libre no aceptará que perdieron. Habrá caos, saqueos. Rixi ya se declara ganadora después del almuerzo de las 12 del día. El CNE tendrá que declararla ganadora, opinan los televidentes. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Denos un poquito de certidumbre, por favor. Denos un poquito de certidumbre, abogada. Mire, estamos leyendo los mensajes corridos. Hay percepción y esas percepciones se las traducen en preguntas la gente a uno en cualquier sitio donde yo esté. Y eso es lo que a mí me genera preocupación. Sí, lo entiendo. ¿Puede usted darnos certidumbre que no es como es la percepción de mucha gente en este momento sobre este proceso? Lo que le puedo decir a usted, al pueblo hondureño en términos generales, es que el Consejo Nacional Electoral está trabajando precisamente para hacer esa reducción de certidumbres.
Yo entiendo. Y entiendo porque hay muchas cosas que están fuera del entorno del Consejo Nacional Electoral. Cuando se preocupan por la paz de ese día, por la estabilidad, porque puede haber caos, es una preocupación legítima. Y yo voy a repetir algo que le he dicho a muchas personas directamente. En primer lugar, serenidad. Estamos pudiendo visualizar ciertas problemáticas y lo que amerita es que pongamos la atención en donde debemos ponerlas. Créanme que en muchas ocasiones yo me acuesto pensando en qué vulnerabilidades hay en el proceso y de qué manera podemos remediarlas. Tengo colaboradores a los que les he dicho, por favor, siéntense a pensar. Reflexionemos qué vulnerabilidad hay en el proceso que debemos disminuir. Al final hay un ejercicio de corresponsabilidad sobre el que yo hago énfasis en cada programa de televisión al que asisto, en cada entrevista, en conversaciones personales, y a veces es tomado como que fuera un discurso o un poema, y no es un poema. Y lo repito, nosotros somos 3 consejeros que estamos encargados de la logística, y lastimosamente por ciertas situaciones de país que son estructurales y debilidad institucional, etcétera, nosotros llegamos a una situación en la cual nos toca estar básicamente como porteros, viendo cómo evitamos que nos hagan la trampa. Ahora preguntémonos por qué hay una conducta en cierta ciudadanía proclive a hacer esa trampa. Cuando tenemos miembros de juntas receptoras de votos a los que es posible que les ejerzan presión, entonces tenemos que apuntar a decirles, recuerden que hay delitos electorales, no se dejen presionar, por favor cumplan con su deber, no persistan en conductas inadecuadas. Cuando tenemos incorporadas tecnologías como la biometría porque queremos evitar que vayan personas a votar 2 veces, significa que hemos tenido muchísimos ciudadanos que no son consejeros ni funcionarios, ciudadanos que han querido ir a votar en 2 ocasiones. Entonces, cuando tenemos un poco instalada esta cultura de la trampa, es natural que empecemos a sentir miedo. Cada hondureño es garante de estas elecciones y yo he hecho un llamado y lo voy a seguir haciendo. Primero, hacer un voto masivo, asistan a votar, sean arquitectos de su propio futuro. Pero segundo, que me parece muy importante y es valiosísimo el día de la elección y en días posteriores, es que permanezcan ahí. Nosotros sentimos inseguridad sobre el proceso. No tenemos, digamos, como hondureños, la posibilidad de multiplicarnos en diferentes lugares. No tenemos como personas esa posibilidad, no somos omnipresentes. Pero lo que sí pueden hacer es ir a su centro de votación. Si usted siente inseguridad sobre ese día y cómo se van a desarrollar los eventos, entonces aporte con su presencia. Yo quiero sea un garante de paz, un observador. Que usted en este momento vea la reacción que genera en redes sociales. Sí. Vea la reacción que genera. Y no creo que usted falte a la ética si le responde a Honduras en este momento a través de Frente a Frente. Cosette López, que le pide a su equipo de trabajo que piense un poquito y que le diga dónde pueden estar las vulnerabilidades del proceso electoral del 30 de noviembre. Cosette López, cuando se acuesta y abraza la almohada, ¿tiene claro dónde pueden estar las vulnerabilidades? Pues cada día vamos detectando nuevas y vamos tratando de avanzar. Vamos a ver, hagamos un ejercicio. ¿Dónde pueden estar las vulnerabilidades de este proceso? Bueno, por ejemplo, en términos de transporte, que fue un tema sensible para las primarias y ahora se ha convertido en un tema complicado para las elecciones generales porque queremos evitar impases, hemos hecho un rediseño general y nos hemos insertado mucho más en los aspectos logísticos. Estamos revisando bien las rutas, estamos pensando quién va a hacer cada cosa en cada etapa, estamos revisando todo el andamiaje jurídico que permite discernir las responsabilidades. Porque verán, nosotros tenemos una constitución que estableció una responsabilidad a una entidad de seguridad nacional denominada Fuerzas Armadas de Honduras, y a medida que fue pasando el tiempo a lo largo de estos 40 y tantos años, como usted dice, se fueron haciendo mutaciones legislativas, es decir, a nivel de la ley, más no en la Constitución. Entonces hay ciertos aspectos que no están cubiertos. Las Fuerzas Armadas de Honduras dicen no vamos a atacar las maletas electorales. Sin embargo, el que llega por último hasta la última aldea, tal vez al lomo de mula o de caballo, que atraviesa una quebrada, es la persona de las Fuerzas Armadas. El Consejo Nacional Electoral no tiene presencia en los 298 municipios. No somos una entidad descentralizada ni desconcentrada. En consecuencia, nos toca apalancarnos con otros organismos electorales, como las comisiones departamentales y municipales. Entonces tenemos que ir haciendo una especie de amalgama para poder entrelazar jurídicamente las responsabilidades, pero también logísticamente. Para usted las Fuerzas Armadas se ha convertido en una herramienta que le da certidumbre con lo que ya le delega la Constitución en materia electoral,
o se ha vuelto un factor de vulnerabilidad del proceso electoral? Estoy preguntando sobre las Fuerzas Armadas de Honduras. Bueno, yo creo que la institución Fuerzas Armadas de Honduras debe rendir el honor al pueblo hondureño, que consagre sus deberes de conformidad con lo que dice la Constitución de la República. En las Fuerzas Armadas hay miles de personas. Esas personas tienen familias en lugares recónditos del país. Yo espero que honren su deber. En ese sentido, cualquier desánimo que haya en la población, de hecho, sería valioso que ellos lo disminuyeran precisamente ¿Y a con el usted, alto cumplimiento del deber que les ha confiado el pueblo hondureño? como consejera electoral, le inspira confianza a las Fuerzas Armadas en hacer bien las responsabilidades delegadas por la Constitución después de lo de marzo, o no le inspira confianza? Siento que necesitamos coordinarnos bastante bien con sus cabezas. La institución es una cosa y las personas son otra. ¿No lo están haciendo bien en la coordinación? Bueno, en esta época estamos en esa etapa. De hecho, esta semana se va a hacer una reunión, ya lo ha anunciado la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, que vamos a tener una primera reunión. También se han autorizado las reuniones para que se hagan logísticamente algunos ajustes. Recordemos que ellos tienen algún nivel de presencia porque desde hace algunos años se establecieron enlaces con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas de Honduras, y ahora debemos entrelazarlos para eso que es el transporte, por hablar de una de las vulnerabilidades. En términos de tecnología también me ha costado pensando qué nos está faltando. Por ejemplo, una cosa simple, o puede parecer simple, nosotros acabamos de mudarnos de edificio y tenemos un data center que todavía no está habilitado. Entonces viene la pregunta, ¿dónde vamos a instalar nuestros servidores? ¿En el data center que está habilitado o en el otro? Casualmente, en este último mes, nosotros teníamos nuestras oficinas principales en el Prado. Casualmente allí tenemos un data center y ahora se ha empezado a ir la energía eléctrica. No se había ido en mucho tiempo, pero se ha ido muchas veces en las últimas semanas, y eso nos permitió detectar que había un problema en un transfer de energía eléctrica. Entonces debemos repararlo o darle el mantenimiento. Esto me hace reflexionar sobre otras cosas. Le estoy hablando de temas domésticos, pero de importancia. Debemos hacer un alquiler de generadores de energía que nos permitan con autonomía que una empresa nos responda a nosotros en caso de que falte la energía en algún lugar, por decirle algo. Debemos contratar, ¿dijo qué? Generadores de energía por si falta algo, por si algo sucede. ¿Eso lo piensa solo usted o lo piensan los otros dos consejeros? Pues no lo sé, yo ya se lo mencioné a la consejera presidenta y espero que acompañen, porque precisamente tenemos que estar dotados de estas posibilidades logísticas que nos permitan a nosotros, con esa autonomía funcional, ese día estar brindando todos los servicios que estamos destinados a dar en las elecciones al pueblo hondureño. ¿Qué otros problemas o qué otras percepciones? No, ya en el caso suyo no deben ser percepciones, es consejero electoral. Usted está en el macho ahí entre los consejeros. ¿Qué otras cosas, hablando de tecnología, técnicamente le parece que pueden dar al traste con las elecciones del 30 de noviembre, Bueno, en esta parte? Es que hay cosas simples, y por ejemplo le diré algo. Hace más o menos un mes y tanto se presentó un impasse por, digamos, falta de acuerdos entre equipos de trabajo por un cronograma electoral. Alguien sacudió una impresora, se cayó y demás. Esa es una cosa en apariencia simple, pero resulta que al día siguiente de esos eventos que salieron publicados, nos quedamos sin cámaras en esa bodega tecnológica. Primero se fue la energía eléctrica y después apareció cortada la fibra óptica del techo, que porque habían ido a hacer una reparación. A estas alturas seguimos sin cámaras en ese lugar y se van a reparar. Ese tipo de cosas no nos pueden suceder en las elecciones, que nos quedemos sin cámaras en un lugar donde está almacenada toda la tecnología. Y suena simple, pero son cosas que de una cosa en una cosa van impactando en el proceso. En eso le diría como una cosa menor. El día de las elecciones no nos pueden faltar esas cámaras, ni en los días posteriores en que estamos trabajando tanto en las bodegas. En términos mayores, vuelvo al tema de la conectividad. Tenemos más de 17 días. Ok, volvamos a la conectividad. Es grave. Aquí tenemos la gráfica de la conectividad, por favor. La primera gráfica, preparada por frente a frente. Conectividad electoral en suspenso. Hay 1.872 centros, no necesariamente son estos. No. Están distribuidos en toda la geografía nacional. Sin conectividad. Y no sabemos cómo la haremos y quién la hará. Entiendo que todavía no sabemos quién hará esa conectividad. Pues le voy a comentar cuál es el estatus general y qué es parte de la situación por la cual yo he hecho esto público. Nosotros tenemos un informe desde el 3 de octubre. Un informe que dice qué empresas están adjudicadas. Hay un lote 1, 2 y 3.
En ese sentido, yo emití mi voto desde el día siguiente para que se hiciera la adjudicación. Suceden ciertos impases y se emite un voto distinto en el cual alguien dice que se repite el proceso porque hay unos precios que son más bajos que los del mercado, que habían indicado mínimamente en el proceso, y hay otra persona que dice que se adjudica el tercer mejor precio. En ese sentido, entonces, hubo un disenso, pero básicamente lo que ha sucedido en el Consejo Nacional Electoral, a través de la unidad de contrataciones y compras electorales, es que no se han ejecutado los procedimientos que había que hacer. Cuando hay un precio menor al que usted ha estimado, tiene que hacerse una ampliación de garantía y tiene que solicitarse información adicional. Y ninguna de las dos cosas se había hecho hasta este sábado. Pasaron muchísimos días. Estos 15 días impactan enormemente. ¿Por qué? Porque las empresas ya comunican que esos 15 días eran utilizables dentro del margen para la provisión de los servicios. Incluso un proveedor de antenas satelitales nos escribió desde el exterior diciéndonos que eran los proveedores para las 3 empresas que están concursando, pero que el tiempo se está acortando. ¿A mí por qué me preocupa? Porque estamos hablando de la transmisión de ese día. Ya hemos hablado de lo costoso que es la tecnología, es el elemento más costoso actualmente, de hecho, en las elecciones, en la tecnología. 3, biometría, redes, es un enorme costo el que se lleva y no puede estar más que al servicio de la transparencia del proceso. Cuando nosotros evitamos, por ejemplo, que haya conectividad en 1872 centros de votación, que es lo que arrojó la última gira de cartografía, podríamos provocar un sesgo estadístico en la transmisión de las primeras horas. Y ya sabemos lo que ocurre en Honduras con el TREP, Claro, con lo cual yo hago énfasis permanente, el TREP no tiene un valor jurídico, es solo un sistema. Y hay que esperar a que se contabilice el último de los votos. Pero sabemos toda la atmósfera que se crea alrededor de esto y cómo impacta en la reducción o en el aumento de la certidumbre. Entonces, han transcurrido 15, 16 días, yo sé que en este momento ya se están ejecutando las acciones, pero hemos tenido que ejercer muchísima presión para que se avance, cuando debieron haberse ejecutado de inmediato y no estar esperando todo este tiempo. Esto puede implicar que nos quedemos sin antenas para esa época o que terminemos con las antenas que tuvimos en las primarias, que funcionaron más o menos, pero es una tecnología bastante vieja con muchas desventajas. Si es un órgano colegiado, si es una institución del Estado, ¿por qué tiene que meter usted presión para que esas cosas se agilicen? Bueno, así sucede. Le voy a decir que, alguien hacía el comentario ahí de que mis subalternos no me hacían caso, a mí me causó bastante gracia, pero no se trata de eso. Se trata de que cuando yo he hecho una descripción real de cómo se hace la composición interna y esta repetición de que hay 3 representantes en cada entidad y que a veces se supedita las cosas técnicas al sentimiento político, que a veces puede ser perverso, implica que hay procedimientos que hay que hacer, pero que hay personas que las bloquean. Hay personas que se van a las 3 de la tarde y aparecen a las 12 de la noche porque no quieren firmar algo en la unidad de contrataciones y compras electorales. Y únicamente están bloqueando el proceso. Por ejemplo, ahora mismo le voy a decir una cosa que me tiene molesta también. Yo propuse una cinta de seguridad. Esta cinta de seguridad es una especie de tape grande, enorme para sellar. ¿Por qué lo propuse? Porque en las elecciones primarias se perdieron más de 31.000 votos en su retorno. Todo el mundo habló del caos de la salida, pero en el retorno de las maletas se perdieron las bolsas de votos de varios candidatos, vamos a decir así. Solo un candidato perdió 20.000 votos. Esto en las elecciones generales sería un impacto terrible y quedaron en 0 porque no hubo tampoco el discernimiento jurídico de cómo se iba a resolver esta situación. Entonces yo pensé en asegurar los votos en su retorno. Creamos la cinta de seguridad, salió la propuesta, los consejeros dieron el voto y qué bueno porque esto responde a una necesidad para poder garantizar el retorno. ¿Y qué pasa? Se hace un concurso en una etapa de enmiendas, solicitan que se haga una aclaración. Técnicamente la parte que debería hacerlo dice que sí se puede hacer una adaptación y la unidad de contrataciones a través de 2 representantes publican lo contrario. Se cayó el proceso. Explíqueme usted por qué si técnicamente ya dijeron las personas que debían decirlo, 2 personas que lo único que le tocaba era mandarnos una enmienda, no lo hicieron. Este es el tipo de cosas impresentables que a mí me resultan un evidente desamor con Honduras. Se trata del país, se trata de la estabilidad, se trata de la tranquilidad y la transparencia. De estarse cuidando afuera y adentro es complicado. Y esas cosas me anteceden, son conductas poco éticas de los funcionarios que ahí están. Y la gente se enoja cuando uno lo menciona. Pero es nuestra realidad y nos toca, con mucho estoicismo y con serenidad, pues seguir enfrentando y recoger las cosas y volvamos a empezar. Ese es el tipo de cosas que suceden en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, vamos a volver a lanzar. Y estamos igual ahora, vamos a lanzar por suerte, porque, a ver, yo le puedo platicar de los problemas, pero le voy a platicar de que estamos en modo solución. Y eso es importante,
que cada vez que se presenta un problema nos pongamos en modo solución. Créanme que esta actitud nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, también es bueno decirle a la población hondureña que vamos a tener los GPS en las maletas electorales. Este clamor que llegó al Consejo Nacional Electoral derivado de este proceso que se consideraba tan consolidado como el transporte durante 40 años, pues ahora tuvo este impasse y se ha acogido el tema de poner GPS mínimamente para detectar la cierta cantidad de maletas que llegan al centro de votación. Ahora va a salir el proceso y esperamos que haya un concurso suficiente y que puedan participar para colocar algunos dispositivos, además del GPS que se va a colocar, que se está exigiendo, perdón, en las unidades de transporte, que es un proceso que ahora también está en etapa de evaluación. Hay políticos que tienen cultura democrática. Hay políticos que tienen cultura democrática. Pero hay políticos sin cultura democrática y sin ética. Entonces, por el riesgo de meter políticos sin cultura democrática o con cultura democrática, pero sin ética, es que yo hace algunos minutos le decía, no podemos seguir con un Consejo Nacional Electoral así. Yo creo que hay opciones en el mundo donde hay técnicos que se hacen cargo del Consejo Nacional Electoral para evitar que luego la pasión, la falta de ética, de moral y de respeto a la ley y algunos sin cultura democrática lleguen ahí a entorpecer todo en función de llevar agua a su molino. Así es. Y eso no lo he dicho ahora, lo he dicho siempre, así que nadie se plante el guante porque no se lo estoy diciendo a nadie. Estoy hablando de manera institucional. No puede ser que 4 años estemos bajo la misma zozobra. Ya no disfrutamos las elecciones, ya no son fiesta cívica, ya es un factor de preocupación de los hondureños el proceso electoral. Ya estamos llegando a los extremos en los últimos procesos electorales, que nuestro disfrute, entre comillas, es voy a votar para que saquen a fulano. Y la democracia y el hecho de analizar propuestas que ya tampoco las hay, ya no quieren debatir, ya se comportan como niños de escuela. Creo que los niños de escuela demuestran más madurez en el debate que nuestros candidatos presidenciales. No todos. Ya se ha convertido estos procesos electorales en una herramienta que suma a la delincuencia, a la corrupción. No hay gozo porque vamos a ejercer el sufragio en Honduras ahora. No puede ser, algo tenemos que hacer como Estado. Naturalmente yo creo que tenemos que, esto es un círculo vicioso. Como hay deterioro de la calidad democrática del país, entonces perdemos ese disfrute de los procesos democráticos. Básicamente hemos perdido, digamos, la conciencia de vivir en el disenso, del respeto a las reglas, y yo vuelvo, y es básico, pero es que hasta en la casa, en el kinder, en cualquier lugar, el orden y la autoridad nos permiten esta convivencia que nos convierte en sociedad. Y cuando hay desorden permanente, cuando hay quienes fomentan el caos, les encanta ver arder el mundo, porque en eso capitalizan, entonces tenemos enormes problemas. Nosotros en el Consejo Nacional Electoral estamos tratando de mitigar todos estos espacios en el que yo, repito, hay una corresponsabilidad en que nos vamos a sumar todos. Los medios de comunicación colaboran con ello, los ciudadanos con su comportamiento, cuando conforman las juntas receptoras de votos, siendo representantes de partido también, cada ciudadano de ese 6.4 millones de listado de definitivos de electores también tiene con su conducta una forma de sumar a la transparencia y a la certidumbre en el proceso. Sigamos con esta gráfica para terminar e ir a una pausa comercial, por favor. Dígame. Estamos hablando de los riesgos por la falta de conectividad. La demora en la transmisión de resultados, claro que ese es un problema serio. Los centros sin señal quedarían incomunicados, es obvio, consecuentemente no habría transmisión. Esta premisa sí está equivocada. Ok. Sí tenemos 3 empresas que participaron y sí hay lotes adjudicados. El tema es que tenemos que hacer una decisión de orden administrativo que he estado lastimosamente sin caminar en la unidad de contrataciones y compras electorales a pesar de la emisión de votos y que implica un impacto fuerte para el cronograma del proceso. Son 40 días. ¿Cuántos días necesitamos para que traigan las antenas, para que se lleven, para que se instalen? Nosotros hemos hecho, y sepa, hay personas que se preguntan ¿qué tanto hacemos? Nosotros tenemos hasta que medir si algo cabe o no cabe en una caja. ¿Cómo queda? Que no se vaya a abrir con la fuerza porque debe quedar en las correctas dimensiones. Que las pestañas no se abran porque la presión interna haga esto o lo otro. Tenemos muchas cosas que hacer y cómo se distribuye en esta maquila, cómo se ejerce, es parte importante y por eso el tiempo
no se debe perder. Y por eso la pinté de amarillo, Ujú. porque no estaba seguro. Pasemos a la otra. Pasemos a la otra, por favor. Vamos a ver si coincidimos. Licitación fallida. Básicamente, 3 empresas cumplieron con los requisitos Cumplieron. y han salido adjudicadas con 3 lotes. Una con el primero, otro con el segundo y otro con el tercero. El más grande de ellos es la antena en sí, que es una antena satelital. Ya los hondureños estamos bastante familiarizados con las antenas, que muchos adquieren incluso para sus casas. Cambio a contratación expedita. Proceso más corto, pero más lento de validar. Bueno. Es obvio. Obvio, lo que sí debo decir en esta etapa son 15 días de que han transcurrido desde que hay un informe y 3 votos. Jurídicamente tenemos varias cosas y no sé si sea tan importante dilucidarlo acá, pero lo que debo decir es que a mí no me importa si queda la empresa 1, 2 y 3 mientras hayan cumplido sus requisitos. El problema que Cosette López Osorio ha puesto bajo protesto es la situación de que no hacen la ejecución de los pasos necesarios para poder proceder a la adjudicación. Vea, si usted decide que el primer precio y el segundo precio es especulativo, entonces documéntelo, porque no es de estómago. No es porque yo lo digo, porque se me antojó. Documente que es especulativo, pida los informes, pida el aumento de garantía y si no se concreta de conformidad con la ley, entonces vaya al siguiente paso y vuelva a lanzar. ¿Usted quiere adjudicar al tercer precio? Busque cómo va a fundamentar legalmente adjudicar al tercer mejor precio, porque yo no lo he visto en la ley. Hay diferentes formas de aproximarse, pero todas implican celeridad procesal. Y es lo que ha fallado en esta etapa. Son 15 días que yo no sé, 17 ya, que no sé cómo van a impactar en el proceso y a mí sí me preocupa enormemente porque estamos hablando de casi 1 millón de votos. Casi 1 millón de votos. Oiga bien la proyección. Hay elecciones en Latinoamérica, como en El Salvador, que hubo un proceso electoral entre la mera izquierda y la mera derecha, se dilucidó por 5.000, 6.000 votos. Bueno, elección general. y Cuando suceden Sánchez estas era cosas. Claro. Bueno, pero aquí volvemos a una pedagogía que es importante hacer en cada oportunidad y yo le pediría a usted, como una persona que tiene al pueblo hondureño con frecuencia enfrente, que lo escucha, que recordemos lo que siempre se ha dicho. Tenemos múltiples sistemas para mitigar incertidumbre, para transmitir la información, para tener datos tempranos. Sin embargo, nosotros tenemos que tener un manejo sereno de nuestro proceso y en ese sentido recordar que el TREP es un sistema tecnológico que nos permite transmitir resultados el día de las elecciones, pero no es el conteo del 100%. Por ejemplo, en las elecciones generales de 2021 tuvimos 45% de TREP, si no me equivoco, 45.6%. En las elecciones primarias de 2025 tuvimos un 64%. ¿Qué implica esto? Que no es del 100%. En cambio, el conteo de los votos, que sí tiene validez jurídica, tiene que ser hasta el 100%, mientras no se haya revisado hasta la última acta, que es la que nos da pie para que podamos hacer la declaratoria, no se termina el conteo. Con lo cual debemos tener mucha paciencia y ser serenos frente a los resultados que se Pero nos usted presenten. mismo lo admitió, usted misma lo admitió al comienzo de este programa, que con el TREP La gente suele han cometer el jugado error. estrategias nuestra élite política. Claro que sí. Y de hecho lo revela un informe de observación de la Unión Sí. Europea como uno de sus hallazgos. Ok, continuemos, son las últimas dos, tenemos que ir a la pausa porque hay otras preguntas, pasos que el CNE debe completar ya, adjudicar empresas de conectividad. Es correcto, todo esto es importante Sí. y vean, nosotros necesitamos que ellos hagan el pedido, que lo remitan, que se haga el desadonaje, que lleguen, que podamos hacer las pruebas, que podamos embalar y que podamos enviar para hacer una instalación, porque además tenemos que tener la tecnología o infraestructura adicional que nos permite saber qué lugares son, dónde van a estar ubicados, cómo se va a conectar y si la gente o no, por ejemplo, en centros rurales, tiene la posibilidad de manejarlo o cómo lo va a hacer. Es decir, no es simplemente, como dicen, de soplar y hacer botellas. Es un asunto que necesita que trabajemos arduamente y en el cual cada hora cuenta. Entonces, a escasas semanas, Esperamos que respondan. El sábado se ha librado una comunicación. La consejera presidenta se presentó en la unidad de contrataciones a exigir la celeridad procesal de este tema y esperamos que pronto las empresas estén respondiendo para poder terminar con las etapas y poder decir si se queda la adjudicación como estaba en el informe o si se procede nuevamente con otro concurso. pero hay que decirlo, que los plazos de todo esto ya se Vencidos, vencieron. Totalmente. Ya se vencieron. Esa Totalmente. es una debilidad. Esa es una debilidad. Los plazos ya se vencieron. Ahora acuerdo. estamos contra reloj. ¿Y cuándo y cómo serán las pruebas del sistema de transmisión para garantizar que funcione la noche electoral? Ok, le voy a comentar. Nosotros ahorita acabamos de recibir el día 30 el software de capacitación. ¿Qué significa esto? La empresa que hace el TREP
nos hace un software inicial con el cual nosotros vamos a capacitar a los partidos políticos para que aprendan a utilizarlo. Recordemos que el TREP es un sistema de tecnologías que implica que ahora la Junta Receptora de Votos, además de hacer su trabajo de contar votos, levantar el acta, firmarla y asistir a la gente en términos generales cuando está votando, también al finalizar se va al centro de transmisión. Recordemos qué es el centro de transmisión. El centro de transmisión es una computadora con un escáner que nos va a permitir meter los datos y remitirlos a Tegucigalpa por medios tecnológicos desde cualquier municipio del país, en los centros de votación. Esto implica que nosotros tenemos que hacer un proceso de preparación para los partidos políticos, porque como los partidos nominan a los miembros de las juntas receptoras de votos, que antes les decían mesas, estas personas tienen que estar capacitadas para poder hacerlo. En ese sentido, ya hicimos la recepción del software de capacitación, tanto de biometría como de TREP, y tengo una buena noticia que darle en términos de biometría, que a mí me alegra bastante. No sé si recuerdan que en algunas ocasiones se escuchó mucho en los medios de comunicación que había personas a las cuales no se les había logrado leer su huella en los dispositivos biométricos. En ese sentido, lo que hacía la persona que era secretario de la mesa es que iba a verificar el cuaderno de votación y al encontrar ahí el nombre con el DNI, introducía de forma digital su DNI en el biométrico y le hacía el registro de huellas, ¿correcto? Bueno, para que lo sepan, esto tenía una vulnerabilidad y esto ha sido ya cerrado. ¿Cuál era la vulnerabilidad? Que a mí me podían encontrar y yo podía registrar mis huellas con su DNI, Renato, literalmente. Más de 500.000 personas pasaron por esta situación de no encontrar sus huellas en las elecciones generales de 2021 y otra cantidad similar para las elecciones primarias de este año. En ese sentido, ahora el paso será distinto. Ahora el paso será que si a usted no lo encuentran en el dispositivo biométrico, van a siempre revisar el cuaderno, verifican con su DNI, pero para poderle hacer el registro de huellas le van a hacer una captura facial. Esa captura facial va a ser el cruce con la base de datos que tiene usted en el Registro Nacional de las Personas y va a decir sí, sí es Renato, o no, no es Renato y está pretendiendo registrarse con huellas adicionales. Esto cierra enormes brechas porque se suponía que en teoría estas huellas y estos votos deberían estar sujetos a auditoría y no debían haberse contabilizado, así se hace en otros países. Sin embargo, en las dos ocasiones se contaron, tanto en 2025 como en 2021, así que es una brecha que se cierra con el reconocimiento facial para aquellas personas, repito, no es que todos vamos a pasar por reconocimiento facial, casi todos lo vamos a hacer con huella, pero cuando no se reconozca la huella por el dispositivo biométrico y tengan que registrarse otras personas, no podrá hacerlo si no coincide con su rostro, y esta es una buena noticia para la transparencia. ¿Y con la observación electoral ya tenemos el reglamento? Pues tenemos un reglamento de observación electoral que ha sido emitido y le cuento que estamos bastante contentos con la observación. Yo tenía mi precaución con decir que iba a ser de las elecciones más observadas del país, ahora le puedo confirmar que así es. Solo en 2 días, la semana pasada, se acreditaron más de 6.500 personas nacionales. Todavía faltan más de 29 otras organizaciones que tienen que acreditarse, tanto nacionales como internacionales, y ya tenemos una enorme cantidad de personas que se están precisamente inscribiendo para poder recibir sus identificaciones. Así que serán unas elecciones bastante observadas y en este punto yo aprovecho nuevamente para decirle al pueblo hondureño, usted no necesita ser un ciudadano acreditado en el Consejo Nacional Electoral para observar sus elecciones. El día 30 de noviembre, después de que vote, porque por favor no deje de votar, vaya, descanse, coma, vea tele un rato si quiere, infórmese y regrese a su centro de votación antes de que cierren. Solo el límite de aforo, solo el hecho de que ya no quepa le puede impedir que usted esté ahí. Quédese a ver cuando cuentan los votos, cuando lo están sacando, cuando levantan el acta, cuando la firman, cuando le ponen el sello, la lámina de seguridad. Acompañe a la Junta Receptora de Votos cuando va a transmitir. Asegúrese de que no están retrasando innecesariamente la transmisión y que están haciendo las cosas en el orden correcto. Usted como hondureño, ciudadano, puede ser garante de su proceso en su barrio, en su colonia. Por favor, sea un garante más. Y al final a los rusos, ¿por qué no los aceptaron como observadores? Pues no hubo mayores motivaciones, se emitieron los votos. En términos generales, emitimos un 2-1, es lo que establece la ley que se puede hacer, y aprobamos una enorme cantidad de organizaciones. Hay otras que tampoco integraron porque no tenían personalidad jurídica, hubo diferentes elementos que impactaron, básicamente en mi caso. En mi caso, le puedo decir que valoro mucho los insumos que otras democracias nos puedan dar y pues para mí es importante
que nuestras democracias sean observadas por otras democracias. A esta altura yo estoy confundido un poquito. ¿Qué cosas se votan por consenso o salen avante por mayoría en el Consejo Electoral? Porque ahí nos han enredado a medio mundo. Ya el día de las elecciones, ¿qué cosas son las que se aprueban por consenso y qué por mayoría? Y si no hay consenso, ¿cómo van a dilucidar las cosas que no hay consenso? Este debate podría ser muy amplio. Hay cosas específicas en que la ley ya pide unanimidad y hay cosas en las que nos han querido manipular en términos discursivos con el consenso, la mayoría y lo demás. Con los episodios del 7 de julio aquí en Honduras, derogaron según ellos el artículo 40 de la Ley General de Administración Pública, que habla de que las decisiones en los órganos colegiados pueden ser tomadas por mayoría. Para mí sigue vigente porque yo primero me voy a la ley y después a la opinión de las personas. Luego también otros derogaron el reglamento interno del Consejo Nacional Electoral. A mí me da risa porque lo habían invocado durante un año y de repente aparecieron con la teoría de que estaba derogado. Y yo tengo todo el estudio jurídico de por qué no está derogado y cómo aplica exactamente las mismas disposiciones que aplicaban para 2021 bajo una ley de transición que tenían. En ese sentido yo le puedo decir que no debería ser un debate y que no nos deberían enredar. Aquí nos enredan en cosas mínimas, pero es porque se quieren aprovechar de la ignorancia de la gente. Cuando yo utilizo la palabra sombrerear es porque lo hacen mucho. Quieren impresionar con, sinceramente, discursos que a mí me parecen impresentables. Yo a veces no puedo creer y me indigna más cuando una persona inteligente se quiere aprovechar de la ignorancia de los demás que cuando alguien ignorante se equivoca. ¿Por qué? Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero cuando yo veo a alguien que tiene un raciocinio alto, que es una persona intelectualmente competente, utilizar argumentos me parece una bajeza completa. En ese sentido le quiero decir que las decisiones están sometidas a las reglas que siempre han estado sometidas. Nosotros podemos elegir ciertas cosas por unanimidad, que implica que seamos todos. Se han querido por discursos políticos que meten en las leyes, que vienen a querer hacer el asunto del consenso y de la unanimidad. El consenso puede ser, y lo voy a explicar por ejemplo, un caso de consenso que no fue de unanimidad. Aquí, el 5 de marzo, estuve presente con los dos consejeros, ¿de acuerdo? El 5 de marzo hubo una votación relacionada con si se hacía o no el enlace entre la cantidad de votantes de biométrico y la cantidad de votantes del acta. Yo aquí expuse que era una medida que estaban tomando en una época demasiado compleja, muy cercana a las elecciones, y que le iba a producir a Honduras una enorme cantidad de escrutinios especiales. Y así ocurrió. 30.000 escrutinios especiales. Si usted no sabe qué es escrutinio especial, significa que eso que tanto que han luchado de que se cuenten los votos allá en la Junta Receptora de Votos, se repitió acá. Volvieron a abrir las cosas acá. Yo voté en contra. Fue una decisión por mayoría. Sin embargo, la persona que fue al Centro Logístico Electoral y que dijo, hagan la cuenta para atrás y díganme cuántas mesas más necesito instalar para lograr salir con esos 30.000 escrutinios especiales. Dupliquemos la cantidad, mídame el aforo, cuántas necesito sacar a diario y en qué orden lo voy a hacer, fue esta servidora. Eso es consenso. Yo no estaba de acuerdo, respeté el deseo de la mayoría e impulsé la acción que se había tomado por esa mayoría, porque mi servicio es con Honduras. Entonces, cuando nos quieren confundir con si el consenso y no sé qué, el consenso no necesariamente es unanimidad. Incluso puede ser un arreglo intermedio que no sea todo lo que yo quiero ni todo lo que usted quiere. Lo que sí es que siempre debe ser enmarcado en la ley y esa parte a veces se les olvida a muchos. Fuera de la conectividad, ¿qué otra cosa les falta a ustedes firmar o ratificar o aprobar? No importa los sinónimos que esté utilizando. Bueno, nosotros tenemos muchos procesos en esta etapa. En términos de tecnología podemos hablar de las redes, que ahora mismo tenemos unos concursos de redes, tenemos los APN, VPN, recuerda que tenemos que implementar servicios de ciberseguridad, incluso el tema de los servidores y las interconexiones directas para los partidos políticos, que no es un tema menor, de tal manera que puedan los medios de comunicación, las salas de observación en los partidos políticos tener el acceso que la ley garantiza. A propósito de eso, una carta que les mandó Mel solicitando ahí algunas inquietudes que él tenía. ¿Cómo quedó esa carta que le mandó el coordinador de Libre? En ese sentido, el Pleno no ha dado todavía una respuesta. Yo personalmente estaré poniendo por escrito mi respuesta el día de mañana, ya la tengo realizada. Sí debo hacer una aclaración que es importante, porque también ocurren confusiones y es importante ilustrarnos. Los partidos políticos sí tienen derecho a una interconexión directa, que implica, por supuesto, acceso a la información. Esto no implica que es una vía de entrada y salida con nuestros servidores bajo ningún motivo. En ese sentido, podrá haber múltiples componentes de esa carta que fueron cuestionados, sin embargo,
por respeto a la ley, debo sostener y decirle al pueblo hondureño, los partidos políticos tienen derecho a esa interconexión bajo ciertos parámetros que tienen que ser ajustados para que, por supuesto, nos permitan a nosotros conservar nuestra seguridad en los datos en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué parámetros? ¿Son tan técnicos que no los podemos explicar o sí los podemos No explicar? los tendría de forma completa, pero sí sé que tienen hash de seguridad, por ejemplo, en la salida de los datos, que no deben permitir reingreso de datos, sino que únicamente es para un lado. En el caso de los partidos políticos, que tienen un acceso más amplio que el de los medios de comunicación, implica que tienen exactamente los mismos datos que el Consejo Nacional Electoral, como quien dice, en crudo. ¿Qué le quiero decir esto? Y para que el pueblo hondureño más o menos entienda qué es lo que quiero yo expresarle. Cuando salen los datos y usted dice, ok, ya terminé esta acta a nivel presidencial, la voy a escanear y le doy transmitir, si soy miembro de Junta Receptora de Votos, que eso le corresponde en términos generales a los secretarios transmitir, entonces se envía y viene por el sistema de tecnología y al Consejo Nacional Electoral nos van a llegar dos cosas, oiga bien, una, el acta, que es una foto, y al lado los datos. ¿Con qué trabaja nuestro servidor para ir sumando? Con los datos que están a la derecha, ¿ok? Con esto nosotros construimos el sistema que se llama divulgación. En el sistema de divulgación usted puede ir visualizando las sumatorias, las actas y cómo se van acumulando. Ponemos gráficos de pastel, gráficos de barra y usted puede ir viendo cómo se van acumulando los votos para cada uno. Este fue uno de los temas de debate en la época de la parálisis del 7 de julio. Los partidos políticos tienen acceso a los datos incluso antes del sistema de divulgación, es lo que quiero decir. De tal manera que pueden ver completos todas las actas, e incluso si los partidos, en términos generales, montan su TREP, ellos tienen equipos de personas que hacen su contabilidad, van haciendo su suma. Por eso hice bastante énfasis en la etapa del diseño de TREP en que hubiera una alta trazabilidad. ¿Qué implica esto? Más allá de que si alguien puede o no modificar, porque quien mete los datos en el sistema, en la Junta Receptora de Votos, es un humano, por más que hablen aquí de verificación humana y no quieran nuevamente meter en discursos que solo nos hacen perder el tiempo. El tema es que tenemos un mundo en donde se une tecnología y trabajo en el recurso humano. Yo he estado así en esa situación también, antes de la siguiente, para luego ir a la pausa. ¿Quién tendrá el control de la calidad y de los materiales electorales? ¿A qué se refiere? ¿Hay empresas supervisoras? Bueno, nosotros tenemos ¿Control de calidad y materiales electorales? Nosotros tenemos un sistema de control de calidad, que de hecho acaba otra vez también de fracasar. Estamos volviéndolo a lanzar, en este momento estamos con documentos en nuestro correo electrónico sobre eso, porque nosotros hacemos un sistema de control de calidad sobre los insumos que van dentro de la maleta. Y déjenme comentarle algo, no sé si quiere que al retorno ahora mismo, que justamente en la tarde de ayer envié un dato adicional que espero recibir el apoyo de los consejeros con el propósito de poderle imprimir mayores detalles de calidad al acta. Nosotros en fecha 25 tenemos la oportunidad de empezar a imprimir las actas de las juntas receptoras de votos. En este sentido, en días pasados, pues estuve escultando más o menos qué información tenemos en los códigos de barra y demás, porque debemos garantizar la unicidad del acta, es decir, que esta acta no tenga peligro de ser suplantada en el camino. En ese sentido, el código de barra tiene algunos elementos, sin embargo, considera que son demasiado genéricos y he hecho una solicitud al Pleno para que en estos 4 días, a través de nuestros diseñadores, se introduzcan nuevos elementos que se pongan a través de tinta infrarroja en las imprentas, e incluso desde la Dirección Electoral estuvieron hablando con los que ya ganaron ese concurso y dijeron que podían hacerlo sin costo alguno, y con esto garantizaríamos o buscamos garantizar que el acta que salió vacía de Tegucigalpa en la maleta sea exactamente la que llena en la Junta Receptora de Votos y exactamente la misma que regresa al Consejo Nacional Electoral sin que sea suplantada en ninguna etapa del transporte. COSET nos garantiza que todos los materiales estén listos y auditados antes del 30 de noviembre. Bueno, la auditoría es un elemento importante y está de hecho concomitante con muchas etapas y ha sido un esfuerzo que se ha hecho por primera vez ahora para que la auditoría externa esté en otras etapas del proceso, de tal manera que podamos aplicar correctivos. Los elementos de la maleta, ya se ha hecho recepción, son cosas domésticas, pero hemos hecho recepción de baterías, de linternas, de materiales simples que tenemos que introducir en la maleta, y le cuento que pues las papeletas están bastante adelantadas, lo único que tenemos es el impasse con la de Olancho y otra que esperamos que se resuelva a la brevedad porque hemos tratado de hacer la anticipación suficiente en la impresión, tanto de las papeletas como de los documentos esenciales. Esperamos igualmente que todo lo relacionado con RFID, que implica una etiqueta en cada elemento que va en la maleta,
pues se resuelva a la brevedad para poder contar con esto en tiempo. Todo apunta a que estaremos enviando oportunamente los elementos en la fecha planificada. Ok. Esa conectividad es el gran reto que tienen, ¿no? Tenemos un enorme reto en conectividad. Si eso no se resuelve, tenemos el derecho a preguntar. ¿Existe un bloqueo político interno en el CNE que impide la adjudicación o se trata de un problema administrativo? Creo que a veces se da una mezcla de ambas cosas. Yo, y lo digo de frente, he podido ratificar conductas continuas en ciertas personas, lamentablemente, del recurso humano, que implican esto, y he observado que específicamente en ciertos proyectos, incluso he podido observar que hay acusaciones que me parecen fuera de orden adentro del Consejo Nacional Electoral, haciendo acotaciones como por ejemplo que un partido tiene más o menos puntos en una encuesta, lo cual me parece totalmente fuera de contexto en un documento institucional dentro del Consejo Nacional Electoral. Y aquí me llega una pregunta de un televidente que cómo van a evitar ustedes como CNE que los partidos utilicen la desinformación sobre conectividad o tecnología para deslegitimar el proceso, porque vea, es que uno no sabe qué mentes perversas atrasan las cosas con la finalidad de justificar, armar alboroto y llevar agua a su molino. Y el alboroto puede salir desde la derecha como puede salir de la izquierda, y algunas veces desde la centro derecha y centro izquierda. Bueno, yo creo que el caos es un asunto en que muchos pueden capitalizar, no necesariamente es un asunto de ideología, sin embargo, por eso hablo de la estabilidad, de que seamos proclives al orden. Nosotros, en términos de desinformación, podemos hablar varias cosas. Podemos hablar del mal manejo que se puede dar el día de las elecciones o de forma previa, pero también podemos hablar de la falta de control en términos de campaña. Nosotros ni siquiera contamos con una legislación que nos permita ya hacer un control de desinformación a nivel de redes. Nosotros tenemos un programa de monitoreo que también ya está ahora mismo implementándose en la Dirección de Organizaciones Políticas, que también es encargado, por cierto, de recibir las denuncias por violencia política de género, y que está a la disposición en el Consejo Nacional Electoral, y nosotros hacemos este monitoreo. Sin embargo, las redes nos quedan un poco fuera. Recordemos que cuando tenemos empresas como Meta, que tienen un alcance distinto, logran negociaciones de legislaciones regionales que están derivadas directamente del PIB, y Honduras ahí no significa mucho. Cosette, si a nadie le cae el guante, que no se lo plante. Si a nadie le cae el guante, que no se lo plante. Pero históricamente sentimos los ciudadanos que el Consejo Nacional Electoral se ha convertido en una arena de disputas partidarias. Y yo creo que usted me lo ha dicho al final aquí. Claro. Entonces, por eso he insistido desde hace varias horas, ¿cómo se puede garantizar una elección donde los árbitros sean imparciales? Bueno, yo lo que le puedo decir es que Cosette López Osorio le garantiza que es un árbitro imparcial. Yo puedo tener mi corazón político y un histórico de votación, pero que el pueblo hondureño sepa que hay una ley que me rige, y yo eso lo voy a poder primero. Mire, yo aspiro a dormir tranquila. Yo tengo una dignidad y una cara que poner frente al pueblo hondureño, y en ese sentido, y mi partido lo sabe perfectamente, yo soy una persona con mucha beligerancia, con mucha fuerza, pero en el momento en que haya resultados, el deber del árbitro, es decir, el Consejo Nacional Electoral, es verificar su transparencia y su certeza y darlos tal como fueron emitidos por el pueblo hondureño. Y a ese deber yo le voy a cumplir al pueblo hondureño. Tengan esa certeza. No, por eso conmigo no tenga cuidado, Renato. No habrían razones por qué formularle esta pregunta, porque sería dudar de los otros consejeros, pero en los escenarios puede materializarse esto que voy a decir, y desde esa perspectiva estoy facultado como periodista para preguntarle. Ahora tenemos que explicar esto, porque hace como una semana hice un programa de los problemas de los garífunas en La Ceiba. Y ya nos presentaron como medio, como programa, una denuncia en el Ministerio Público. Y a donde yo sé, esto se va a transformar en una imputación contra Televicentro en la Corte Suprema. ¿No? Yo le digo a mi empresa,
no he visto ninguna razón jurídica y de doctrina de información, de libertad de expresión en la que hayamos faltado. Entonces por eso es que ahora hasta con las preguntas tenemos que pensarlas, tener cuidado, porque no sabemos de dónde nos va a caer la manipulación. No tengo por qué dudar ni de Ana Paola ni de Marlon. Y si usted estuviera insistiendo, publiquemos estos resultados como dice la ley electoral. ¿A qué hora dice la ley electoral que deben publicarse los primeros resultados? 3 horas después de que se haya hecho el cierre de la última junta receptora de votos. Y si dicen que no, ya en el pasado hemos tenido experiencias similares. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, nosotros tenemos que hacer un corte y yo aspiro, y espero que así sea, a que lo hagamos en la hora correcta, con los datos correctos y de la forma en que dice la ley, porque eso es importante también decirlo. En primer lugar, el Consejo Nacional Electoral no publica tendencias, así que dejen de hablar de tendencias, ni da tampoco tendencias de orden nacional. Nosotros tenemos que hacer un corte que específicamente ya la ley dice que tiene que ser proporcional, incluso siendo el anuncio de lo que está aún sin contabilizarse. Ser proclives al orden es importante, comienza por hacerlo en la hora que corresponde, de la forma en que debe hacerse y en conjunto. Yo espero que no se presente esto, yo creo en el alto nivel de profesionalismo que pueden presentar los diferentes personas que hay dentro del Consejo Nacional Electoral, pese a los disensos, y espero que ese día, con la camiseta de Honduras puesta, salgamos con la dignidad que el pueblo hondureño merece a cumplir con nuestro deber como mandata la ley. Y la pregunta más política para obtener la respuesta más política, porque ella se atrevió a decir, y cuando digo se atrevió, no estoy dándole ningún sesgo a lo que usted dijo, simplemente tengo que preguntárselo. Ella dijo recientemente que no descarta la posibilidad que algún partido quiera desconocer los resultados del 30 de noviembre. Y como la señora Laura Dogu, aquella ex embajadora de Estados Unidos, me lo preguntó a mí personalmente, digo yo, me lo pregunta Laura Dogu a mí personalmente, y escucho a Cosette diciendo de la posibilidad de que un partido quiera desconocer los resultados, ¿cómo no aprovechar esta mañana trascendente en Frente a Frente y Televicentro para que ella nos responda? ¿Por qué? ¿Por qué le asalta esa idea a Cosette López? Después de la pausa comercial. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. El periódico digital tunota.com destaca en su portada: golpe Lenkov, le allanan bienes por sospechas de dinero de Midense Okeli. Honduras mantiene alerta roja y monitorea onda tropical con riesgo de huracán. Puentes caídos y caminos rotos. Olancho paga el precio de las lluvias. Entre otras noticias, asesinan a productor de cítricos y candidato a regidor en Trujillo, Colón. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Más mensajes a través de WhatsApp. Tenemos 3 preguntas. Dice: ¿considera usted que estas elecciones serán las más observadas? ¿Cree usted que los candidatos acepten los resultados del 30 de noviembre? ¿Qué ha hecho usted para evitar que se violente el proceso electoral? Escribe ese televidente. Otra opinión. Vamos a ver. Buenos días. La verdad, la democracia es madura, pero sus actores nunca maduraron por conveniencia. Honduras es un país donde existen leyes que no se cumplen, leyes que quienes tienen la obligación de hacerla cumplir son los funcionarios que están en puestos como el CNE. Señores que lamentablemente llegan a esos puestos a defender partidos políticos y no la democracia en general. Democracia que representa el pueblo. Un país donde hay leyes pero nadie las respeta va al fracaso. Este último fragmento, la población tiene mucho que ver, porque por unos pesos venden su dignidad al mejor postor, violando la ley. Vamos a ver este mensaje. Buenos días, estamos siendo manipulados, dice por Mel Celaya. Otra opinión.
Buen día, licenciado Renato, saludos a usted y su invitada especial. No hay duda que los ojos del pueblo hondureño en el CNE están representados por la consejera Cosette López. Estamos seguros que ella es la única que conoce las intenciones de Libre y como pueblo hondureño debemos de estar atentos a esas alertas. Generadores de energía deben ser comprados por el CNE. Velar porque esa instalación, mudarse en un nuevo edificio, no sea con un segundo propósito de Libre. Saludos, licenciado Renato. Don Renato y consejera López, es preocupante pensar que si Libre no gana, Mel puede incendiar el país y hay que sugerirle que acepte su derrota si así lo requiere el país. Otra opinión, todos esos atrasos es por Marlon, los de Libre se quieren quedar en el poder a toda costa, nadie los quiere, dice, vamos a ver, buenos días, ¿cuál es el objetivo de esta señora? Crear incertidumbre, queremos decencia y transparencia de todos. Otra opinión, damos lectura, saludos a José López, la felicito por su elocuencia con la que habla y defiende la democracia. Más personas así necesita Honduras. Ojo a los diputados del Congreso Nacional. ¿Cómo es posible que el CNE esté sin cámaras? Por favor, hagan algo por nuestra democracia. ¿O a qué están jugando? Pregúntele a Cosette, dice número 1, ¿por qué no están presos los que realizaron el retraso en las maletas electorales? 2, ¿qué medidas van a implementar para que no ocurra lo mismo en estas elecciones generales? Y vamos a ver a través de nuestra cuenta en X, Jaime Corrales escribe, el éxito de la campaña de Rixi tiene temblando a los grupos de poder, pero no habrá medio corporativo, dice, que tenga la voz popular para continuar la refundación de Honduras. Este 30 de noviembre lo va a demostrar. Matamoros opina, democracia en Honduras no está madurita, está podrida. Si en estos más de 35 años de elecciones seguimos siendo gobernados por los mismos de diferentes partidos políticos, pueblo a votar masivamente el 30 de noviembre, pero no votes tu voto. Yo creo que las reglas las definía al comienzo, ¿no? Hubo un acuerdo para este programa con ella, con la consejera Cosette López. Hubo un acuerdo. Igual, eso me compromete, como la he traído sola, a traer a los otros consejeros solos. Ya, en los próximos días. Excelente. Ok, ¿qué pasa aquí con el Ministerio Público? Vamos aquí. El Ministerio Público allana e inspecciona bienes y empresas de diputado liberal y otros presuntos socios de Midencio Kelly Martínez y del clan Montes Bobadilla por su vinculación con el lavado de activos. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público, ejecutan 10 allanamientos de morada y 8 inspecciones en los departamentos de Colón y Atlántida en el marco de una investigación en contra de supuestos socios del exdiputado midense Okelí Martínez, extraditado, y del clan Monte Bobadilla. Estas acciones forman parte del proceso investigativo que involucra al diputado Tibdeo Ricardo Elencof Martínez y a su núcleo familiar, ya que según una denuncia recibida por el Ministerio Público en junio del presente año, la campaña electoral del actual congresista fue financiada por midense Okelí Martínez. Y por eso está en comunicación con Frente a Frente. Solo hago aquí una salvedad en el programa que tengo con la consejera Cosette López, porque me lo está pidiendo el señor Ricardo Elencof. Ricardo Elencof. Elencof. Supuestamente, en base a esto que dice el Ministerio Público, vinculado con el lavado de activos y delitos conexos. Ricardo Elencof, diputado, adelante, buenos días. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder pronunciarme, ¿verdad?, a través de este importante programa sobre esta grosería que están haciendo contra mi persona y contra mi familia. Primero que nada, yo quiero decirles que yo soy... Vamos a ver, por favor, recuperemos esa llamada rapidito. Dice el Ministerio Público que tras la extradición de Okelí Martínez y conforme a la misma denuncia, el actual congresista por Colón, junto a una hermana y otros parientes, habrían continuado dándole apariencia de legalidad al dinero proveniente del narcotráfico mediante la adquisición de bienes
y la constitución de empresas mercantiles. De igual manera, en febrero de 2019, el Ministerio Público recibió otra denuncia en la que se señalaba a varias personas de integrar una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos con una fuerte relación con el clan Montes Bobadilla. Los investigados, conforme a los avances de las diligencias, habrían adquirido negocios, viviendas y armas de fuego. Sobre esta vinculación, Ricardo Lencoff, adelante, rápido. Sí, primero que nada queremos agradecerle la oportunidad y dejarle claro al pueblo hondureño que nosotros no tenemos ningún vínculo con ninguna organización criminal. ¿Verdad? Nosotros no tenemos ningún tipo de relaciones, ¿verdad?, con el exdiputado Miguel Cepelín Martínez, de ningún tipo de vinculaciones de negocios ni de operaciones de ninguna índole. Eso es lo primero que quiero aclarar. Y quiero decirle al pueblo de Colón que ustedes me conocen y saben de que esta es una persecución política como la que ha estado acostumbrado a hacer este gobierno. El Ministerio Público ha inventado una trama para pararnos en Colón, porque yo me he parado desde hace 2 años de estar luchando por Colón por la CEA 13, porque les he estado diciendo todas las cosas que no le cumplieron a Colón. Y hoy estamos seguros que esto es una persecución política. En ningún momento Ricardo Lencoff ha hecho negocios de ningún tipo, ni tengo ningún tipo de relación comercial con el exdiputado Miguel Cepelín Martínez. No tengo vínculos con ninguna estructura criminal, y mucho menos mi familia está vinculada a estructura criminal. La persona que mencionan ahí, don Silfredo Martínez Durón, ha sido un hombre que alrededor de 50 años ha trabajado fuertemente, que es el esposo de mi hermana mayor. Y en ningún momento he tenido vínculos de ningún tipo, con ningún tipo de estructura, porque lo conoce Honduras y lo conoce Colón. El señor Silfredo Martínez es el hermano mayor de Salomón Martínez, que en su momento fue transferido diputado por el departamento de Colón. Su hermano Samuel Martínez, que fue su jefe de la bancada y también fue diputado por el departamento de Colón. Y yo tengo un vínculo con él porque es mi cuñado, porque es el esposo de mi hermana mayor. Nos hemos dedicado toda una vida a trabajar honestamente en mi departamento, en nuestro pueblo, en nuestro municipio de Tocoa, y jamás hemos estado vinculados a ningún tipo de situaciones, de ninguna situación de crimen organizado, ni de lavado de activos, ni de narcotráfico. Nosotros hemos sido gente de trabajo. Mi familia y yo hemos sido panaderos durante 60 años y así nos hemos ganado la vida y hemos ido luchando y transformando y metiéndonos en diferentes negocios. Fuimos pioneros del negocio de los repuestos, de la importación de repuestos. No tenemos ningún tipo de parentesco con Midense o Kelly Martínez, ni mucho menos relaciones comerciales. Eso tiene que quedar claro. Y quiero que el pueblo hondureño se dé cuenta, y quiero hacer un llamamiento respetuoso al señor fiscal general del Estado, que revise a sus fiscales, porque esto es un invento, esto es un caso que ha sido creado con la intención de perseguirnos políticamente y de sacarnos del ruedo político, porque en Colón están perdiendo las elecciones, en todo el departamento de Colón como en todo Honduras. Y es por eso que nosotros sentimos que nos están queriendo sacar del ruedo político con este tipo de artimañas y con este tipo de situaciones que deja mucho que desear, porque han estado haciendo este tipo de situaciones no solo con Ricardo Lencoff, sino con otros compañeros como Jorge Cálix y el alcalde Roberto Contreras. No es posible, ¿verdad?, que a nosotros nos han estado atacando desde hace como unos 3 meses. El hermano de la candidata, don Mario Moncada, ahí están los videos, que a mí me ha acusado de un montón de cosas. Yo jamás he tenido problemas con don Mario Moncada. Yo soy amigo personal de su hermano Oscar Moncada por temas de fútbol. Y él me ha descalificado y ha pasado diciendo que yo estoy conspirando contra su candidata y que yo tengo secuestrado el Estadio Tocoa cuando el Estadio Tocoa es municipal, y porque la indiferencia de la alcaldía municipal no atiende el tema del estadio. Creamos un comité de estadio y a través, ¿verdad?, de nosotros como Club Deportivo Real Social, que en su momento estaba en primera división, lo hemos sostenido los últimos 15 años, que más también era un egreso, y él ha agarrado una afrenta contra mí y ahora dice que nosotros, ¿verdad?, hemos estado descalificando tanto al gobierno y a la candidatura de su hermana, y que hace 3 días, ¿verdad?, nos acusó nuevamente de este tema. Y yo siento que esto es algo dirigido, pues,
Yo lo lamento porque yo no tengo ningún tipo de problema ni con Mario Moncada, ni con doña Rixi Moncada, ni con su hermano Oscar Velázquez, que él lo sabe, doña Rixi lo sabe, que conmigo nos ha unido una gran amistad en el pasado por el tema del fútbol, porque ha sido un árbitro profesional de muchas veces que tocó a pitar cientos de partidos a nuestro amado Real Sociedad, y que hoy, por situaciones políticas, nos estén haciendo estas cosas. Yo creo que es lamentable. Esta no es la Honduras que queremos. Ocupamos un ministerio público objetivo, ocupamos un ministerio público serio, ¿verdad? Que investigue realmente las situaciones como son y que no se lleve de encuentro el honor y el trabajo de toda una familia por más de 50 años, que lo que hemos hecho es ayudar a la transformación del departamento, ayudar a generar empleo, y que hoy nos vemos golpeados de esta manera y nos sentimos tristes, pues, porque estando en Honduras yo apoyé este gobierno, yo ayudé a que la señora presidenta tuviera su congreso que él quería. Yo fui vicepresidente del Congreso, a mí me nombraron vicepresidente en propiedad en el Congreso y me retiré de la Junta Directiva, simple y llanamente porque no me pareció el rumbo que llevaba el gobierno, y tal vez es que eso también les ha molestado. Yo me retiré de la presidencia, de la vicepresidencia del Congreso Nacional por esas situaciones, y se los dije con respeto, les dije, no puedo seguir, no comparto el orden de cosas. Yo tuve 1.700.000 razones, que fue los votos que sacó la Alianza para poder acompañar a este gobierno, porque mi partido, el Partido Liberal, siempre ha sido un partido de apoyar las cosas buenas y las cosas malas no, a diferencia de ellos, que en su momento, ¿verdad?, ellos siempre dijeron oposición total y nunca votaron ni a favor ni en contra de lo bueno y lo malo, todo fue en contra, en contra, en contra. Entonces yo quiero dejarle claro, y yo le agradezco mucho la oportunidad, esta es una persecución política contra el Partido Liberal, y van a seguir las persecuciones políticas porque están perdiendo las elecciones. Persiguen a Jorge Cálix, persiguen a Roberto Contreras, persiguen al señor Aníbal Erazo en Santa Rosa de Copán, persiguen a Salvador Narrala de día y de noche porque están ganando las elecciones contundentemente en todo Honduras y en todo Colón, cuando Colón ha sido el 7º municipio, departamento que más votos le representó a la Alianza. Entonces, esto debe quedar claro, y nosotros exigimos que se nos respete el debido proceso, que se nos respete nuestro fuero legislativo como tal, porque ahí me dicen de que me esconda, que me vaya del país, porque me andan persiguiendo para capturarme un equipo SWAT, y yo temo por mi vida. Si a mí me pasa algo, yo responsabilizo al Ministerio Público de cualquier atentado contra mi vida, porque yo no tengo enemigos. Los únicos enemigos que tengo son los enemigos políticos que han pasado la barda persiguiendo a todos los que no estamos de acuerdo con el orden de cosas y que queremos un cambio en nuestro país. Ricardo Lenkov, diputado, reaccionando ante esta acusación o imputaciones o requerimientos del Ministerio Público, la pausa para que responda Cosette López. ¿Por qué cree Cosette que pueda existir algún partido que desconocerá los resultados del proceso electoral del 30 de noviembre si pierde las elecciones? Por favor, productora, conseguirte 5 minutos más para que tenga la chance ella de responder y cumplir con las pausas comerciales. ...8:59, nos dieron los 5 minutos. Jorge Galindo es portavoz del Ministerio Público. Adelante, Jorge. Buenos días, Renato, excelente de Frente a Frente. En efecto, solo aclarar en referencia a las declaraciones del congresista Ricardo Lenkov, y es que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, que es la entidad que recibe todo tipo de denuncias en materia de lavado de activos, de narcotráfico, en ese sentido, hacer la aclaratoria que los casos y las investigaciones que el Ministerio Público maneja, que conoce, no tienen ningún tinte político, ningún tipo de interés tampoco particular o de grupo o personas naturales o jurídicas. Las investigaciones se hacen de forma transparente, de forma objetiva, y obviamente en este caso es una denuncia que llegó al Ministerio Público, misma que, como en otros casos, se les ha dado el trámite correspondiente, se ha emitido el auto de requerimiento de investigación, y para lo cual es necesario, y con la previa autorización judicial en este caso, porque estos allanamientos han sido autorizados por el juzgado en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción. En ese sentido, son investigaciones que
el Ministerio Público tiene, no solo en este caso, sino que varias otras denuncias que de forma constante el Ministerio Público está informando a la ciudadanía. Ok, gracias, Jorge. Sí, si donde falla el Ministerio Público es en el tiempo que utiliza para investigar unas y otras denuncias. Ese es el reclamo fiscal, que hay denuncias que diligentemente son investigadas. Abogada, tiene derecho a estar sentada. Me pongo de pie, Okay. Tranquilo. ¿Por qué dijo eso de que se quiere desconocer el resultado del 30 de noviembre por algunas instituciones? Bueno, yo estimo que está a la vista de todos y ha sido patente que hay declaraciones públicas que todos podemos ponderar en las cuales hay personas que están dispuestas a desconocer las reglas con que opera la democracia. En ese sentido, pues hay dos contextos. El primero fue que con la visita de la misión de la Unión Europea, pues se mencionaron muchas cosas y sobre cómo se estaba articulando el proceso. Sin embargo, se estaba obviando el enorme componente que implica esta situación transversal en la cual las consejeras estamos denunciadas por nuestro propio colega de forma injusta, mientras sosteníamos el proceso y otros lo paralizaban. Los que los paralizaron están sin investigarse y los que estamos ahí trabajando tenemos una investigación abierta y este tipo de cosas. En ese sentido, a mí me preocupa enormemente que los actores en general del proceso no reconozcan las reglas de la democracia. De forma general tenemos que hacer un llamado a esa responsabilidad. Tenemos ya personas, yo entiendo que estamos en campaña y en época de propaganda, pero una proclamación temprana el día de las elecciones sería terrible. La falta de cultura cívica y una conducta que sea proclive a reconocer los resultados también sería enormemente preocupante. Y dígame usted si no sería así. En ese sentido, todos tienen el deber, todos los candidatos, y estar haciendo anuncios desde ya de que ya se están proclamando vencedores, sin que se haya escuchado el veredicto del pueblo hondureño, no deja de ser preocupante. Y el problema es que si ustedes no declaran en los siguientes 30 días al ganador, el Congreso Nacional determina entonces. Bueno, las cosas tienen dos perspectivas. Para mí yo siempre lo he visto como una solución en caso de que no sucediera y ahora se observa desde la otra perspectiva. En todo caso, yo no veo razones por qué el Consejo Nacional Electoral, después de todo el trabajo que estamos haciendo para imprimir las seguridades al proceso, no hagamos la declaratoria en tiempo.